Primero Dios, el próximo domingo concluimos con Romanos 12. No estaba seguro cuántos domingos iban a ser, pero ya en base al domingo pasado y a este domingo ya más o menos quedó clara la estructura para estos mensajes y el domingo pasado empezamos esta sección que es la sección de cómo nos relacionamos con nuestros enemigos. Y hablamos acerca de cómo es que tenemos que bendecir a los que nos persiguen, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Cómo es que debemos de tratar de estar en paz con todos los hombres. La manera en que como cristianos tenemos que ser el tipo de personas que no busca meterse en problemas, sino siempre está buscando la paz. Somos personas de paz, personas que están tratando de llevarnos bien con los demás. No estamos tratando de molestar a otros, no estamos tratando de crear conflicto, estamos tratando de vivir en paz con todos los hombres, y en cuanto dependa de nosotros tenemos que tratar de hacer esto, porque la Biblia nos está exhortando a llevar un estilo de vida que ama, que muestra misericordia, que muestra amor, y la mejor manera de hacer eso es tratando de entender cómo se sienten los demás, o sea, poniéndonos en sus zapatos, buscando amarlos y entenderlos a través de sus circunstancias. Tenemos que llevar bien nuestras vidas en el sentido de nuestras finanzas, en el sentido de las cuestiones laborales, cómo tratamos a nuestros empleados, si es que tenemos empleados, cómo tratamos a nuestros jefes, si es que tenemos jefes. Todas esas cuestiones son importantes en la vida cristiana porque son el tipo de cosas que nos llevan a vivir vidas de paz, y cuando no llevamos bien esas áreas de nuestras vidas, nuestras finanzas, por ejemplo, de verle a otro estar pidiendo prestado dinero, eso crea conflicto, ¿no? Cuando te pido prestado dinero y luego ya no te puedo pagar y luego ya no te puedo ni ver, o sea, ese tipo de cosas crean conflicto. Y creo que cuando dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres, incluye ese tipo de cosas. No pidas dinero prestado, porque eso no te va a traer paz, te va a traer conflicto, ¿no? Trata bien a tus empleados, hónralos. ¿Por qué? Porque si no lo haces te va a traer conflicto. Obedece a tu jefe, sométete a las autoridades que hay por encima de ti, porque si no, eso trae conflicto a tu vida. Y tenemos que tratar, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz. Todas estas áreas son áreas en las cuales a veces fallamos como cristianos para vivir en paz con otros. Bueno, llegamos al versículo 18 la semana pasada, y hoy solamente vamos a ver versículo 19, después, próximo domingo, versículos 20 y 21. Ese es el plan, y con eso terminaremos Romanos 12. Dice el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, hay mucho aquí, ¿no? Hasta este momento ya habíamos estado viendo cómo es que podemos amar a nuestros enemigos, cómo es que podemos bendecirlos. Y la última cosa con la que nos quedamos el domingo pasado, que era la raíz de una actitud de bendecir a nuestros enemigos, ¿se acuerdan cuál era? Era confiar en la justicia de Dios, o sea, dejar las cosas en manos de Dios, en manos de su justicia,
Porque lo que termina pasando, la razón por la cual no podemos bendecir a nuestros enemigos muchas veces es porque sentimos que me han hecho mal, me han hecho daño, por lo tanto yo tengo que hacer algo, porque si yo no hago algo, nunca se va a hacer justicia. Esa persona es mala, ¿no? Y no puede ser que se salga con la suya. Y algo hay dentro de nosotros que quiere ver que se haga justicia. Entonces, por lo regular, eso es lo que nos mueve a no pagar con bien el mal, sino pagar mal con mal, porque si yo no pago mal con mal, entonces, ¿dónde está la justicia, no? ¿Dónde está la justicia en hacer bien cuando te hacen mal? ¿Les gusta la justicia? Claro que les gusta la justicia. A todos nos gusta ver que se haga justicia, y eso es una de las cosas que siempre en las películas es un tema principal, ¿no? Queremos ver que se haga justicia, que el malo pierda al final y que el bueno gane. Es muy triste en las películas cuando el malo termina perdiendo, ¿no? Y el malo se sale con la suya. Porque hay algo dentro de nosotros que anhela la justicia, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios justo. Por lo tanto, algo hay en cada ser humano que tiene un sentido de justicia dentro de sí. Y entonces, ¿qué es lo que dice Pablo que tenemos que hacer para poder bendecir a nuestros enemigos? Para responder, cuando nos hacen mal, responder con bien. ¿Qué es lo que dice que tenemos que hacer? Versículo 19. Dice: no se vengan ustedes, sino dejen lugar, ¿a qué? A la ira de Dios. ¿Saben qué es la ira de Dios? Hoy vamos a analizar esto. ¿Qué es la ira de Dios? ¿De qué estamos hablando cuando decimos dejen lugar a la ira de Dios? Y creo que si meditamos suficiente sobre este tema, tiene que impactar nuestras actitudes hacia los demás. Miren, todo esto que estamos leyendo, acuérdense, está en el contexto de persecución de los cristianos, que es lo normal que ha pasado a través de la historia de la iglesia. El hecho de que no hay alguien aquí tratando de hacer que explote este edificio con una bomba, ¿no? Es anormal. O sea, no es lo que la mayoría de cristianos ha experimentado a lo largo de los siglos. Lo normal que han experimentado es persecución. Y la persecución que la mayoría de cristianos ha experimentado es el tipo de persecución donde matan a tus papás, o matan a tus hijos, o matan a tu esposa, ¿no? Ese tipo de enemigos. Y ese es el tipo de gente que está diciendo Pablo, y que creo que tiene mayormente en mente, ese es el tipo de gente que dice bendícelos. Imagínense poder bendecir a alguien que mató a uno de tus familiares más cercanos y más queridos por intolerancia religiosa. Y esto está pasando todos los días en diferentes partes del mundo. Yo leí y escuché algunas historias que me hacen llorar, de veras. O sea, cuando las escucho me hacen llorar. Por eso no se las voy a contar, porque sé que si se las cuento voy a terminar llorando, porque son tan impactantes el ver cómo responden las personas ante estas personas que les están haciendo daño. El ver la actitud de perdonarlos, de amarlos, de desear su salvación. Entonces, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo podemos tener ese tipo de vidas que realmente aman
y desean lo mejor. Entonces es chistoso que Pablo nos dice que hagamos esto, porque si ustedes meditan sobre la ira de Dios, van a decir, híjole, qué bueno que yo a lo mejor no me meto, porque la verdad es que si ellos experimentan la ira de Dios en su vida, ya es suficiente. Ya yo no tengo nada que agregarle a su castigo. Y no es que deseemos eso, pero descansamos en que Dios es un Dios justo. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice sobre la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Hay muchos versículos que voy a mencionar hoy. Entonces no les va a dar tiempo de buscarlos, porque si no, este mensaje duraría 2 o 3 horas. Entonces yo voy a ir muy rápido a lo largo de estos versículos, pero ahí están las citas y ustedes pueden apuntarlos y ver qué es lo que dicen. ¿Qué es la ira de Dios? Número 1, la ira de Dios, más de 100 veces en la Biblia, está junto con el enojo de Dios. Entonces el enojo habla de esta parte emocional, intensa, y la ira de este enojo y esa justicia dirigida específicamente con algo muy objetivo en mente. Y algunos de estos pasajes, por ejemplo, Salmo 6:1, oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Las dos están juntos. Oseas 13:11, en mi enojo te di reyes y en mi furia o en mi ira te los quité. Ahí está. Entonces estos dos conceptos a lo largo de la Biblia van juntos mucho. En Romanos 2, que es dentro de lo que estamos estudiando o ya hemos estudiado, Romanos 2, dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La otra cosa que usa Pablo para describir la ira de Dios, ¿qué es? Dejad lugar a la ira de Dios, dice Pablo, porque escrito está, mía es la venganza. Entonces esta es una nueva fase que vemos acerca de la ira de Dios. La ira de Dios es venganza, lo cual significa que hay algo que hay que vengar. Algo se hizo mal, algo hubo que merece venganza. Ahora, ¿qué es lo que sabemos acerca de la venganza de Dios? Esto está tomado, Pablo lo cita de Deuteronomio 32:35. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, a su debido tiempo sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Leemos en Nahum 1:2. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Isaías 59:17. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Hay algunos que dicen, pero ese es el Antiguo Testamento. Bueno, ahí sí Dios era malo y como que se enojaba más, pero pues ya vino Jesús y ahora ya Dios está más contento, ya no hace ese tipo de cosas. ¿No? ¿No hay gente que piensa eso? Como que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios malo, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios bueno. Entonces vemos sus dos lados. Pues las cosas más grandes y más terribles que se dicen con respecto a la venganza de Dios están en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 6:10.
Ellos clamaban al Señor y decían: oh soberano, Señor, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Estos son la voz de los mártires en el cielo. Apocalipsis 19:2. En su segunda venida, sus juicios son verdaderos justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Entonces, la venganza de Dios es parte de la ira de Dios. Él venga toda injusticia. Pongan mucha atención, porque para muchas personas todo lo que hemos venido diciendo dirían: pero ¿para qué hablan de eso? O sea, ¿por qué no mejor ya hablamos del amor de Dios? ¿Por qué no nos enfocamos en cosas más amables, más bonitas? ¿No? ¿Qué caso tiene estar hablando acerca de esta parte de Dios? Entonces yo quiero que vean, y si ponen mucha atención, van a ir entendiendo cosas muy, muy importantes en la Biblia con respecto a la ira de Dios, implicaciones muy importantes. Y hay, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Han hablado con un testigo de Jehová? ¿Sí? Los testigos de Jehová no creen que exista el infierno. Creen que no existe. Creen que pues, si eres una mala persona, simplemente vas a dejar de existir y ya. Aniquilación. Pero eso deja abierto un grande problema teológico, y que la Biblia soluciona, nos explica perfectamente. El problema real es: todo pecado es una injusticia, ¿no? Y todo pecado se tiene que castigar. Todo pecado. Tiene que haber un castigo, porque es una injusticia. Y si Dios es un Dios justo, tiene que tratar esa injusticia de acuerdo a la ofensa. Entonces todo pecado se castiga, todo pecado de todo hombre, de todas las generaciones, desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Todo pecado. La ira de Dios es la justicia de Dios. Y entonces es muy sencillo lo que plantea la Biblia. Muy, muy sencillo. Y esto es la raíz del Evangelio. Todo pecado se tiene que pagar. Y solo hay dos maneras de pagar ese pecado. O tú lo pagas, o Jesús lo paga. Una de esas dos. No hay otra opción. Tú has pecado, tú has quebrantado la ley de Dios, tu pecado tiene que ser castigado. ¿Quién quieres que lo pague? ¿Tú o Jesús? Jesús sufrió el castigo y el sacrificio que podía pagar por el pecado de toda la humanidad, es decir, de todo aquel que quisiera que Jesús pagara en su lugar. Eso es el sacrificio de Jesús. ¿Quién va a pagar? Alguien tiene que pagar. Dios no quería que todos nosotros tuviéramos que pagar por nuestro pecado. Por eso dio a Jesús. Por eso dijo: aquí está mi hijo, para que Él pueda pagar en vez de que tú lo pagues.
Porque mi ira es grande, mi venganza contra el pecado es grande. Y la única persona en todo el universo que puede hacer un pago que realmente pueda sustituir tu culpabilidad es mi propio hijo. ¿Entienden qué tan relevante es la ira de Dios? Ahora, si no existe el infierno, si no hay castigo, entonces Dios tiene una manera mágica, no justa, sino mágica, de ignorar la injusticia y de ignorar el pecado. Y de decir, nadie lo va a pagar, eso fue injusto, pero no voy a hacer nada, que se quede. ¿Alguien hizo mal? ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien blasfemó mi nombre? ¿Y qué? Que deje de existir y ya. No, esa es la alternativa que proponen los testigos de Jehová. Realmente. Un Dios que no es justo, un Dios que ignora la ofensa contra su nombre y contra su gloria, y que no castiga el pecado. Lo cual nos lleva a meditar sobre cómo es la ira de Dios. Ya vimos qué es. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo se ve esta ira? Obviamente ya metí ahí la palabra infierno, que ya les da una idea ahí de hacia dónde vamos. Pero la primera característica, está muy chiquita la letra, perdón, no la van a poder leer los que están ahí atrás, pero la primera característica de la ira de Dios es que es eterna. Su ira es eterna. Daniel 12:2, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Marcos 9:43, si tu mano te hace pecar, córtatela, es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo, es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie, que será arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren, y el fuego nunca se apaga. Marcos 3:29, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Mateo 25:41, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Segunda Tesalonicenses 1:9, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Apocalipsis 14:11, el humo de su tormento subirá por siempre jamás, por los siglos de los siglos, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Apocalipsis 19:3, alabado sea el Señor, el humo de esa ciudad subirá por los siglos de los siglos.
Así es la ira de Dios, eterna. Otra característica es terrible. Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 8:12. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Oscuridad eterna, oscuridad, completa oscuridad. Isaías 66:24. Y cuando salgan verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí, los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por ahí se llenarán de horror absoluto. Apocalipsis 6:15. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? Imagínense una situación en donde la ira del Cordero es tan temible que la gente esté buscando el suicidio para no enfrentarse a la ira de Dios. Dice, todas estas personas grandes, ricos, poderosos, la gente que gobernaba la tierra, pidiendo que caigan las montañas sobre de ellos para que no tengan que enfrentar la ira de Dios. La ira del Cordero, fíjense, ¿no es interesante la ira del Cordero? ¿Quién le tiene miedo a un cordero? Pero eso es un buen recordatorio que Jesús vino primero como un cordero al cual le iban a escupir, al cual iban a maltratar, lo iban a tratar peor que a un animal. Esa es su primera venida. Pero su segunda venida no se va a parecer nada a su primera venida. La ira del Cordero. Apocalipsis 20:14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. ¿Es terrible? ¿Suena terrible o suena? A lo mejor no está tan mal. Porque miren, ¿saben qué va a pasar? Se van a encontrar con gente que les va a decir: pero el fuego nada más es un símbolo. O sea, eso es un símbolo. Eso no es fuego, no es fuego, literal. Eso pues, es un símbolo. ¿Símbolo de qué? ¿De algo placentero? O sea, ¿cómo usas un símbolo? Sí, a lo mejor no es fuego literal, pero pues es la imagen más cercana que tiene el autor para explicar algo. ¿Creen que está exagerando? Bueno, les digo fuego, pero no es tan feo como el fuego, ¿no? Más leve. ¿O creen que fuego es pues, la mejor explicación para describir lo que representa? Así usamos los símbolos, ¿no? Yo no digo: ay, mi esposa es mi tesoro. Ay, bueno, tesoro, no exageres. Yo estoy seguro que prefieres tener un tesoro real, ¿no? Una cajita con unas monedas de oro, eso estaría más padre. ¿Creen que es una exageración usar ese símbolo? ¿O es como que lo mejor que puedo encontrar en
una analogía para explicar una realidad más profunda, ¿no? Así funciona en la Biblia. Entonces cuando la gente dice, no, pues el fuego es un símbolo, cuidado con lo que dices. Sí, efectivamente es un símbolo, pero es un símbolo de algo mucho peor. No quieras minimizarlo diciendo, ay, es un símbolo. Eso me tocó ver con los testigos de Jehová y eso es lo que me decían. No, es que el fuego es un símbolo en la Biblia de aniquilación. ¿Aniquilación? ¿Por los siglos de los siglos? O sea, ustedes me están diciendo, a ver, en el momento que yo muero, dejo de existir, o sea, nada. Y la Biblia dice, por los siglos de los siglos, o sea, lo contrario de nada, para siempre. Este contraste, vida eterna. O sea, si yo voy a vivir para siempre con Dios, del otro lado está diciendo, voy a ser para siempre condenado por Dios. Son las dos opciones y son paralelas. No está diciendo, aquí es para siempre, aquí no es nada. Y cuando Jesús dijo de Judas, mejor te hubiera sido no haber nacido, no estaba diciendo, mejor te hubiera sido, mejor hubiera sido que no hubieras existido porque al final no vas a existir, o sea, es lo mismo. ¿Entienden? Entonces es ilógico lo que están argumentando. Es mejor no existir que no existir. ¿Es eso? No. O sea, mejor te hubiera sido no haber nacido, quiere decir, es peor que la no existencia. Lo cual es lo que están proponiendo los testigos de Jehová. Le estoy preparando ahí para su próxima conversación con los testigos de Jehová, Así que grábense estas cosas bien, porque venimos a una nueva parte sobre la ira de Dios, sobre cómo es la ira de Dios, que hasta ahorita espero que ustedes empiecen a sentir una tensión dentro de ustedes sobre como que a lo mejor no está exagerando Dios con todo esto. O sea, eterno, ¿de veras es necesaria la eternidad? A ver, ¿cuántos años vive una persona? No, digamos 100. Digamos, no, pues vamos a ser muy optimistas aquí y digamos 100 y decimos 100 años de pecado. Digamos que todo el tiempo, por cada segundo de tu vida estás pecando por 100 años. ¿Cuánto debería ser castigo por 100 años de pecado? Pues vamos a decir, no, voy a ser justo. 100 años de pecado, el equivalente sería ¿cuánto tiempo de castigo? 100 años de castigo, ¿no? ¿Por qué no lo hace así Dios? Dice, a ver, tú pecaste 100 años, yo te voy a castigar 100 años. Ya de ahí, ya, pasaste. No, ya cumpliste tu condena. ¿Por qué no funciona así? ¿Por qué no funciona así? ¿Quieren saber por qué? Porque no es lo que haces, es a quién se lo haces. Si ustedes han visto un video que hice hace muchos años, se llama Realidad y Propósito, ahí hay una pequeña explicación de lo que les voy a decir ahorita. Y eso me ayudó a mí muchísimo. ¿El matar es malo? ¿Cuántos de ustedes han matado una mosca? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿es malo matar? De veras son asesinos en serie ustedes, porque han matado muchísimas moscas en su vida, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes han tenido miedo de que los metan a la cárcel? Que híjole, maté esa mosca, a ver si no me agarran ahorita, me descubren, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han vivido eso? Nadie. ¿Por qué no tenemos miedo? Ahora, ¿una mosca es un ser vivo? Sí, claro, ahí tiene su corazoncito, sus pulmones chiquitos, no sé cómo sea adentro, ¿no? Pero tiene todos sus organitos ahí y ustedes lo están matando, le están quitando la vida. Pero, ¿qué tanto valor le damos a una mosca? ¿Cuánto vale una mosca? Decimos que no vale gran cosa, ¿no?
Por eso el matar no implica, ¿qué? Una consecuencia seria, ¿no? Y podemos ir escalándolo, y en el video lo ven, está explicado. Mato un perro, yo voy con mi vecino y mato a su perro, ¿qué pasa? ¿Ya me puedo meter en problemas? Algo hay ahí donde ya le damos un poquito más de valor a un perro que a una mosca. Decimos, no, este perro, como que valoramos más su vida, y entonces el matar a ese perro ya implica, pues sí, a lo mejor inclusive una multa, no sé, hay cosas que podrían pasar ahí si tú matas el perro de alguien. Y obviamente todos sabemos que cuando tú matas a otra persona, a otro ser humano, ¿qué pasa? Ahí sí estás en problemas. ¿Por qué? Porque valoramos la vida de un ser humano por encima de cualquier otro animal. Por eso. Entonces, no es el matar no es el asunto, el matar no es lo que en sí conlleva la gravedad de la ofensa. Lo que conlleva la gravedad de la ofensa es a quién matas, o a quién le mientes, o a quién blasfemas, o a quién desobedeces. En la Biblia estamos leyendo sobre un Dios que creó el universo con solo decir unas palabras, un Dios que es supremamente valioso por encima de todo lo creado. No puedes juntar a todas las personas de todo el mundo y a todas las criaturas de todo el planeta y siquiera empezar a entender cuánto vale Dios en comparación. Si esto es cierto, o sea, si este Dios de veras vale tanto, entonces, ¿qué pasa con nuestras ofensas a este Dios? Son proporcionales no al tiempo que tardan en cometerlas, son proporcionales a el valor del Dios contra el cual estamos haciendo las ofensas. ¿Entienden? Es el valor de Dios lo que maximiza la gravedad de nuestro pecado. Es eso. Entonces, por eso no podemos pensar en términos de tiempo, de que 100 años son 100 años. No, un solo pecado. Porque miren, ustedes nuevamente empiezan a pensar, bueno, no soy tan malo, no soy tan malo, pues. O sea, los pecados que yo hago, pues no son, o sea, en comparación a otras personas no son tan graves. O sea, sí hago cosas malas, pero pues como que me controlo, ¿no? Me modero en mi pecado. Mentiras, pues que no lastimen, que no hagan mal. No cometo adulterio. Lujuria sí, pero adulterio no. O sea, ya empezamos a como que ver, como que pues, hay gente más mala. Para hacerles entender cómo funciona realmente en la justicia de Dios, podemos pensar, nada más piensen esto, un solo pecado trajo abajo toda la creación. Un solo pecado. Un solo pecado y vino una maldición sobre todos hasta el día de hoy. O sea, animales, plantas, el mundo entero, todas las generaciones que vendrían después, un solo pecado. Entonces, no minimices la gravedad de lo que tú haces. Porque cada pecado que tú haces es suficiente para traer abajo toda la creación.
cada pecado. ¿Y cuántos pecados has cometido? Tienes suficiente quebrantamiento de la ley como para traer abajo muchos mundos y creaciones de Dios. Entonces, ¿es merecida? Aquí es donde empieza la controversia, ¿no? Porque dices, no, merecida no. Claro que no. ¿Quién merece eso? Claro que es merecida. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie que se enfrente a la ira y al justo juicio de Dios puede y dirá: yo no lo merezco, yo no sabía. Nadie dice, yo no sabía que había un Dios. Yo no sabía. Nadie, dice la Biblia, nadie lo va a poder decir. Todos suprimimos la verdad que sabemos. Eso es lo que dice el versículo 18. Actúan como que no lo saben, pero sí lo saben. Lo están suprimiendo, ignorándolo, diciendo, sí, debe haber un Dios, pero pues ahí la llevo. Yo voy bien. Santiago 2:10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas, porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio también dijo no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Y Gálatas 3:10 dice, sin embargo, todos los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¿Es merecida la ira de Dios? Sí es merecida. Y además, ¿quién pone las reglas? Dios. Entonces, no importa si sientes que lo mereces o no, porque no es eso el punto, ¿no? El punto es la ley que Dios ya ha establecido, que es Él el que la hizo y Él decide cómo funciona. Y si Dios realmente es justo, entonces Él tiene todo el derecho de mostrar su justicia y ser glorificado, porque desde la creación del mundo metió en la esencia, en la estructura de lo que significa el universo, que una ofensa contra un Dios tan valioso y tan supremo sería la peor ofensa de todas. Y si Dios va a ser justo, tiene que mostrar su justicia a través de castigar la peor ofensa que tú y yo podemos hacer, que es decir, no, Dios, tú no vales tanto como dices que vales, esto vale más. Mi trabajo, mi dinero, mi familia, todas estas cosas, esto es lo que de veras vale. Es la peor blasfemia, es la peor tragedia de la humanidad. Y Dios no nada más dice, bueno, está bien, ¿quieres ignorarme? Está bien.
Dios dice eso temporalmente, pero Él en la eternidad juzgará justamente cada una de esas ofensas. Entonces, el último punto de cómo es la ira de Dios, ¿cuál creen que es? Que la ira de Dios es evitable. La mejor parte de todas, ¿no? Que la ira de Dios no es algo que tengas que enfrentar. Y como estamos estudiando Romanos, obviamente, imagínense cuántos versículos podía haber sacado aquí. Ya hubiéramos podido pasar el resto de la tarde nada más leyendo versículos de cómo la ira de Dios es evitable. Pero quiero que vean nada más a lo largo de Romanos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es Romanos 1. Romanos 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ya estudiamos ese capítulo. Capítulo 3 ahora, que también ya estudiamos. Versículos 21 al 26, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Capítulo 4, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Obviamente, versículo 1 del capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículo 19, capítulo 5, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Capítulo 6, versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capítulo 9, versículo 25.
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Capítulo 11, versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, yo les digo ahorita un panorama de todos los capítulos de Romanos, escogiendo algunos versículos de cada capítulo, para mostrarles cómo es que a lo largo de todo este libro hemos estado viendo este tema. La ira de Dios es grande, la ira de Dios es temible, pero la ira de Dios es evitable. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que tenemos ante la justicia de Dios y ante su ira? ¿Cómo reaccionamos? Número 1, reaccionamos con temor y temblor. ¿Tiemblan ante la ira de Dios? Salmo 114, 7. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Salmo 119, 120. Me estremezco por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. Isaías 66, 2. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Y dice Filipenses 2:12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Tiemblan cuando piensan en la ira de Dios? ¿Tiemblan? Ahora, ¿qué se refiere a esto? Porque ustedes pueden decir, ay hermano, pero pues dice la Biblia que no tengamos miedo, ¿no? Si no teman, entonces ¿cómo que temamos si dice la Biblia lo contrario? Bueno, número 1 es, cuando dice la Biblia no teman, a lo que se refiere es, teman a Dios, no al hombre. ¿Se acuerdan? Mateo 10:28. ¿A quién debemos de tener miedo? ¿Al que mata qué? ¿El cuerpo o el alma? ¿Cuál de los dos? El alma. Eso es a lo que se refiere. Tengan miedo, sí. Teman a Dios, no al hombre. Pero no teman a Dios como su enemigo, porque no es nuestro enemigo. Teman a Dios como el que era su enemigo. ¿Entienden la gran diferencia? O sea, la impresión de ver a través de la Biblia lo que representa la gravedad del pecado y lo que representa el castigo y la justicia de Dios contra el pecado, no nos quita el decir, yo estaba ahí, ¿no? O sea, ese pudo haber sido yo. ¿Han visto estas situaciones de experiencias donde
alguien casi muere, casi lo atropellan, pero de repente volteas y cuando te das cuenta de todo lo que pasó, oye, ya estoy a salvo, pero ¿cómo está mi cuerpo todavía? Temblando, ¿no? Porque de repente la impresión de ver todo lo que pudo haber sido es suficiente para a veces hasta hacernos llorar. Y ese es el tipo de impresión que tenemos con respecto a nuestra relación a Dios, ¿no? Este Dios es grande y temible. Él juzga el pecado con furor, con ira. Y yo no estoy ahí. Pero de todas maneras me asombro ante este Dios y ante lo que representa su ira. Jesús pagó por mí. Vamos a llegar a eso. Obviamente, la implicación dentro del contexto de Romanos 12 de la ira de Dios es que la reacción va a ser que vamos a poder amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Todo pecado se castigará. Entonces, todo pecado se castigará. ¿Y cuáles eran las dos opciones? Tú o Jesús. ¿Por cuál van a orar? Acerca de sus enemigos. ¿Cuál de las dos opciones va a ser su oración por sus enemigos? Si una persona mala me ha ofendido, me ha traicionado, me ha robado, que lo pague, ¿no? ¿Qué van a orar? Señor, que todas las ofensas que esta persona me ha hecho, te pido que tu Hijo Jesús termine pagándolas. ¿No está padre orar así por nuestros enemigos? Pedirle a Dios, sí, que pague, pero que no lo pague Él, que lo pague Jesús mejor, ¿no? Sí ha sido injusto, sí merece retribución, sí merece venganza, pero que Él no lo pague, que lo pague tu Hijo, que Él crea en ti, que se arrepienta y que tu Hijo termine pagando todo eso que esa persona me ha hecho. Y no me puedo quejar, no puedo decir, ay, eso no es suficiente, ¿no? Que el mismo Hijo de Dios haya dado su vida y haya entregado su cuerpo por esos pecados que me han hecho a mí, eso no es suficiente. ¿Van a decir eso? La otra, pero bueno, en el próximo domingo vamos a hablar más sobre eso, porque eso es lo que viene en los versículos 20 y 21. Así que dejamos un poquito sobre eso para el próximo domingo. La otra reacción que tenemos ante la justicia y la ira de Dios es que adoramos a Dios. La ira de Dios, el contemplar su justicia, tiene que llevarnos a adorarle. Salmo 96:9 dice: adoren al Señor en todo su santo esplendor, que la tierra tiemble delante de Él. Apocalipsis 14:7, teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. El temor de la ira y de la justicia de Dios nos debe llevar a la adoración. Apocalipsis 15:4, ¿quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. El temor a Dios debe de llevarnos a una adoración correcta de Dios. No estamos tratando aquí como, ay, sí, Dios, mi cuate, me llevo muy bien con Él. O sea, ese tipo de actitud de chavos, ¿no? Sí, es mi cuatacho. No es así con Dios. Sí es nuestro amigo, claro que sí. Pero hay una actitud de reverencia y de asombro delante de Él que nadie de nosotros tiene por otra persona, o debemos de tener por otra persona.
Es completamente diferente, está en otro nivel completamente. ¿No? Y cuando tú entiendes esa parte de Dios y lo contemplas de esa manera y tiemblas delante de Él de esa manera, caes en adoración. No hay otra reacción realmente. Y eso será la eternidad. Entonces adoramos a Dios. ¿Cómo se traslada eso? Todo lo que hemos venido hablando acerca de Dios. ¿Cómo se traslada eso en la manera en que criamos a nuestros hijos? ¿Cómo creen? Hay un concepto en la Biblia que es el que hemos estado desarrollando, que es: me deleito en el temor a ti. Me deleito en temer. Imagínense cómo funciona eso. Me gozo en mi temor. Me gozo en mi reverencia delante de Dios. Suena chistoso, ¿no? ¿Cómo? ¿Tienes temor, pero te gozas? Así es como nosotros como padres queremos relacionarnos a nuestros hijos. ¿O no? Que se deleiten en nosotros, pero que entiendan que si hacen algo mal, que si desobedecen, tienen razón para temer. ¿O no? Mi papá no me hace nada. Dice que me va a castigar, ¿no? La que me castiga es mi mamá. Ni le importa. Algo está mal ahí, ¿no? Debe de existir una relación con nuestros hijos en la cual ellos amen estar con nosotros, se sientan cómodos con nosotros, vean misericordia y amor de nosotros, pero también vean ira en nosotros. Algo no está bien, tú desobedeciste y eso me hace enojar mucho. Pero te amo, ¿no? Y te voy a castigar porque te amo. Y porque quiero ser justo, quiero enseñarte cómo es Dios. Y entonces, tú y yo, padres, estoy hablando a los padres, tenemos que ser a nuestros hijos Dios hasta que conozcan a Dios. ¿Entienden? Esa es nuestra meta. Nuestra meta es reflejar lo mejor que podamos cómo es Dios, para que cuando conozcan a Dios digan: es como mi papá, ¿no? Me ama, quiere lo mejor para mí, pero también se enoja y también me apapacha. También me habla dulcemente, también me habla fuerte, porque así es Dios. Y tú y yo tenemos la responsabilidad como padres de ser así hacia nuestros hijos, porque Dios ha hecho que el ser padre sea un modelo, un ejemplo, una analogía de cómo es Él. Por eso dice Dios: yo soy padre. Por eso usa esa palabra Dios, Padre, porque se supone que cuando dice Padre debe de llevarnos a pensar en ¿qué? En un padre, ¿no? Pues, si no, Dios no habría usado esa palabra. Y ese es el gran reto que tenemos delante de nosotros, es ser ejemplos de Dios a nuestros hijos. Y ya, por último punto de las reacciones que tenemos con respecto a la justicia de Dios, la ira de Dios en nuestras vidas. Estoy tomándome el tiempo que no usé el domingo pasado, hoy. ¿Qué pasa cuando entendemos la ira de Dios? ¿Qué entendemos? El Evangelio.
sin la ira de Dios no hay evangelio. ¿Por qué creen? Porque esa es la razón por la cual murió Jesús. Porque Dios está airado. Si no, ¿para qué murió Jesús? ¿Qué caso tiene su sacrificio si Dios no estaba enojado? Si Dios no tenía realmente un problema grande con el pecado. ¿De qué se trataba entonces? Me gusta ver que mi hijo sufra. Me gusta ver que lo maltraten y que lo torturen. ¿Es eso el punto? ¿Que Dios es sádico y nada más es eso? ¿Que le gusta ver cómo sufrió su hijo? No. Jesús murió porque era absolutamente necesario, de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a la ira de Dios, que alguien tenía que pagar el precio de nuestras transgresiones. Tú y yo ofendimos a Dios en un nivel que no tenemos ni idea qué tan grave realmente era. Pero cuando vemos a Cristo crucificado, cuando vemos derramando su sangre, nos da una idea, un poquito de idea de qué es lo que realmente estaba pasando en la justicia cósmica y eterna de Dios, en la cual Él había establecido una ley que si tú y yo la quebrantábamos, alguien tenía que pagar, y el precio era altísimo, altísimo. De tal manera que si tú y yo tratamos de pagarlo, tenemos que pasar toda la eternidad pagándolo. Porque no se puede pagar. No hay manera de pagar una sola ofensa contra Dios. Entonces tú y yo, al hacer eso, automáticamente nos estamos poniendo en una posición donde decimos, si yo lo quiero pagar, Dios va a decir, ok, trata de pagarlo. Ahí va, toda la eternidad, para que trates. Y nunca vas a acabar. Pero ¿qué hizo Dios? Dijo, aquí está mi hijo. En un momento específico de la historia voy a mandar a mi propio hijo para que se encarne como un hombre entre ustedes, y para que cuando lo crucifiquen a él, lo pongan ahí en esa cruz, yo pueda justamente decir, ahí está una mejor opción. No lo pagues tú, no tienes que hacerlo, porque mi hijo murió en tu lugar, y lo único que tienes que hacer es poner tu fe en él, decir, Señor, sí, que pague él. Yo no quiero pagar. Yo sé que soy culpable delante de ti, pero yo no quiero pasar toda la eternidad pagando por mi pecado. Yo prefiero que Jesús lo pague, porque Él lo hizo ya en la cruz y lo puso ahí delante de mí como un regalo, diciendo, aquí está, tómalo. En fe, si tú crees en mí, tus pecados se pagan completamente. ¿No es increíble? Eso es el evangelio. Pero solo tiene sentido dentro de este contexto de la ira de Dios, porque en la cruz se manifestaron las dos cosas de Dios: su ira, su justicia, y su gracia, amor y misericordia. Ahí todo se juntó en un solo lugar y en una sola persona. Y cuando tú y yo contemplamos eso, ¿qué estamos contemplando? El evangelio. Y quítale uno de esos elementos y ya no es el evangelio, ya es otra cosa. Ya es la nueva era, ya es nada más algo motivacional para hacernos sentir mejor con respecto a nosotros mismos, no sé, ya es otra cosa completamente diferente. Necesitas todos esos elementos ahí para entender qué es lo que realmente hizo Dios por nosotros. Es hermoso. Y cada vez que leen sobre la ira de Dios en la Biblia, que los lleve a ver la cruz. Y cada oportunidad que ustedes tengan, hablen de la ira de Dios. No tengan miedo, porque el evangelio no es Dios te ama.
El Evangelio es: tú tienes un problema con Dios y Dios te ama. Y tu problema se llama la ira de Dios. ¿Y quieres leer qué tan grave es la ira de Dios? Vamos a leer un poquito de la ira de Dios. Y después de eso se van a Romanos 5 y les empiezan a leer. Porque si siendo enemigos, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo hizo eso. En Hechos 24-25, Pablo tuvo la oportunidad de presentarse delante de un gobernador que se llamaba Félix. ¿Y saben de qué dice que habló? Entre otras cosas, del venidero juicio de Dios. Qué interesante, ¿no? Que Pablo dijera: por cierto, Félix, quiero hablarte del juicio de Dios. ¿Qué le habrá dicho? No sabemos, nada más dice eso. Que 3 temas que tocó con Félix. Entonces, ¿cómo compartimos el Evangelio? Ahí está. Ya lo escucharon, yo ya se los compartí a ustedes. Y no hay ninguna razón por la cual alguien que está aquí tenga que salir de este edificio inseguro de enfrentar la ira de Dios. Es decir, ¿me enfrentaré o no? ¿Será para mí o no la ira de Dios? La venganza, el furor de Dios, ¿será contra mí o no? No hay razón para que duden, porque yo ya les dije cuál es la alternativa y qué es lo que tienen que hacer si no la quieren enfrentar. Lo que representa la salvación y el Evangelio es una eternidad en la presencia de Dios, viendo y contemplando y gozándonos por su justicia, porque en la eternidad, ese es otro tema para otra predicación, pero la pregunta es: ¿cómo podemos gozarnos sabiendo que nuestros familiares están sufriendo en el infierno y estamos ahí en la eternidad para siempre, gozándonos en la presencia de Dios? ¿Cómo va a funcionar eso, no? Si yo sé que mi mamá o mi papá o mis hermanos o mis hijos están ahí sufriendo condenación eterna, ¿cómo funciona eso? Pues la realidad es que en la eternidad, en un estado sin pecado para siempre, tan perfecto que ahorita no entendemos, nuestra prioridad siempre será contemplar la gloria de Dios en su justicia, por lo cual no vas a estar triste. Ahorita estamos tristes, pero en la eternidad no lo estaremos, porque la justicia de Dios en su gloria será nuestra máxima prioridad, porque tendremos un cuerpo glorificado, sin pecado, en el cual entenderemos las cosas de una manera completamente diferente, donde eso es todo lo que importa. Dios, su justicia, su gloria, nada más. Bueno, ya está, ya no tenemos que hacer otra predicación sobre eso. Ya les di la respuesta. Próximo domingo terminamos con Romanos 12.